RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Una de dos, o el departamento del Chocó no le duele a nadie, o al defensor del pueblo nadie le para bolas. La Defensoría del Pueblo convocó a una cumbre al vicepresidente de la República, general en retiro Óscar Naranjo, a los ministros del Interior Juan Fernando Cristo, de Defensa Luis Carlos Villegas, de Agricultura Aurelio Iragorri, al fiscal Néstor Humberto Martínez y al procurador Fernando Carrillo. Ninguno fue, cero. El defensor Carlos Negret lamentó la casi nula asistencia y volvió a citar a una nueva audiencia, esta vez en el municipio de Docoró, y dijo que aunque todos tienen agendas importantes, ahora sí espera su presencia. Si no le asistieron al Hotel Tequendama, mucho menos le irán al Chocó. Nadie hará por ti lo que no hagas por ti mismo. Nadie hará por ti lo que no hagas por ti mismo. Alguien se llegó ese día para decirnos verdades. Y aunque nos duela, mi hermano, al que le cae, ya está bueno de creer. En los que usan banderitas, buscando solo el poder, mientras tú por ellos gritas. Eso es una realidad, la que el pueblo vive a diario. No aceptamos politiqueros, son enemigos del barrio. Ellos tienen sus secuaces, ellos tienen su vasallo, para no decir grosería. Señores, mejor me callo. Por esto quiero decirles que todos somos hermanos. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Es palabra del Señor. Vivamos en armonía. Escúchame, patria mía. Nadie hará por ti lo que no hagas por ti mismo. El coro dice la verdad. Parece mentira que vivamos tan solos en este país, que solo promesas, tan solo promesas te brinden a ti, y en otros lugares camina el progreso a la paz y sin fin, y solo migajas que otros no quieren te ofrecen a ti. 7 de la mañana, 47 minutos. El día de ayer hacíamos un recorderis acerca de lo que fue el más reciente paro cívico en el departamento del Chocó del pasado 10 de mayo del año 2017. Hoy lo hacemos nuevamente porque hay que tener en cuenta que el hacer seguimiento a los acuerdos a los cuales se llegaron en esa ocasión es bastante importante para conocer si efectivamente se le está cumpliendo a un departamento como el Chocó o no. 7:48, y precisamente para ahondar sobre ese tema está con nosotros César García. Él es miembro del Comité Cívico Pro Defensa del departamento del Chocó, a quien saludamos con los buenos días. Doctor César, bienvenido. Al día de hoy, ¿qué podemos hablar, o qué podemos manifestar acerca de avances o no producto de ese paro cívico del 10 de mayo del año 2017? Sí, muy buenos días, estimados periodistas. La verdad es que hoy estamos cumpliendo prácticamente ayer un año del paro cívico del 2017, donde hay que decir era prácticamente exigencia del cumplimiento del paro del 2016, donde nosotros habíamos priorizado 5 puntos. Y hay que decir que, si bien es cierto, no hay cumplimiento total, yo me atrevería a decir, aunque estamos en ese ejercicio hoy con el gobierno nacional, con presencia de los garantes y los plenipotenciarios del gobierno nacional, en la evaluación de cumplimiento, yo diría que hemos avanzado en un 30%, diría yo, en el cumplimiento de las metas del paro. Uno de los puntos priorizados fue el tema vial, donde tenemos que decir que hoy el gobierno nacional ha contratado 440.000 millones de pesos a través de 3 licitaciones. La primera licitación fue Quibdó Pereira, o sea, la transversal central, tramo Corcovado Guarato, por 13.7 kilómetros, por el valor de 82.000 millones de pesos. Y
interventoría por 10.000 millones en ejecución. Está el Quibdó-Medellín, el tramo 18 el 12, 23 kilómetros por 203.000 millones de pesos, la interventoría por 19.000 millones de pesos. Y tenemos el tramo Quibdó-Medellín, el 12 el 7, 10 kilómetros por 118.000 millones y la interventoría por 10.000 millones. Es decir, uno de los puntos centrales del paro, que fue el tema vial, Quibdó-Medellín, Quibdó-Pereira, hoy está en ejecución. De acuerdo al cronograma que se trazó para ir dando cumplimiento a los mismos, ¿se está cumpliendo también o han existido retrasos? Se está cumpliendo parcialmente. Hemos tenido problemas fundamentalmente en la vía Quibdó-Medellín porque hay una dificultad con dos comunidades, la comunidad del Fiero y la comunidad de la Mirla. Precisamente el día viernes pasado, hace 8 días, estuvimos en el municipio del Carmen de Atrato, el gobernador, el consorcio, Invías y el comité cívico, dialogando con las comunidades indígenas frente a las reivindicaciones que ellos tienen para dar viabilidad a los trabajos en la vía. La comunidad de la Mirla entiende y ha llegado a unos acuerdos en el sentido de que ellos piden la mitigación del impacto que genera la vía en la construcción de unas escuelas, adecuación de unos terrenos. Y hoy precisamente en la evaluación hemos citado a 3 líderes de la comunidad de La Fiera para mirar cómo avanzamos en la ejecución del contrato. Estos líderes plantean que se hizo una consulta previa en el 2013, ellos dicen que la consulta quedó mala y que en consecuencia necesitan volver a negociar con el consorcio. En esa negociación precisamente estamos. Hoy a las 8 de la mañana tenemos una reunión para ver cómo avanzar, pero de tal manera que tenemos que decir que se está avanzando. En otro tema que también hemos avanzado es en el tema de la vía al mar, Ánimas Nuquí. En esta está en ejecución un contrato para la elaboración de los estudios y diseño del tramo Alto Cupirío, el afirmado. En esto también hemos tenido dificultades con las comunidades negras asentadas en el territorio, pero también, vuelvo y repito, hoy a las 8 tenemos un diálogo con algunos líderes de estas comunidades para ver cómo entramos a analizar cuál es el problema que hay allí y cómo avanzamos. En materia de vías terciarias también se ha avanzado. Tenemos que decir que hay una contratación por 26.000 millones de pesos en algunos municipios, Atrato, Ismina, Río Sucio, Tadó y Unguía. Esos 26.000 millones de pesos repartidos en los municipios, porque son vías terciarias. En materia fluvial hemos tenido algunos avances. Está el tema de la propuesta de la canalización de las bocas de Coquito en el río Atrato. Ya se está listando el tema de la licitación. Esperamos que esto sea una realidad. Se adjudicará el 25 de mayo, o sea, en este mes. Esperamos que se haga la adjudicación de esa licitación para el destaponamiento de la vía, las bocas de Coquito. En materia aeroportuaria también creo que se ha avanzado. Y en materia de salud, nosotros tenemos que decir que la bandera fundamental era el rescate del Hospital San Francisco de Asís. Hoy eso es una realidad. Se han invertido casi 41.372 millones de pesos para el saneamiento y la recuperación. Hoy tenemos la nueva S, es decir, ese proceso viene caminando. Hemos avanzado en el tema de la formulación del hospital de tercer nivel. Allí tenemos un avance importante, que están asignados 2.900 millones de pesos para los estudios. La fase 1 ya se hizo, la fase 2, y estamos en dificultad en el tema de la vía de acceso a donde va a quedar ubicado el hospital de tercer nivel, y ese es un problema que ya tiene que ver con la gobernación del departamento del Chocó, porque los recursos para la construcción de esta vía de acceso tienen que pasar por el OCAP. Entonces ahí es un cumplimiento prácticamente del gobierno departamental. Se ha avanzado en la dotación de algunos centros de salud, el de Yuto y otros,
El otro tema priorizado fue Belén de Bajirá. Sí. Yo creo que nosotros en Belén de Bajirá hemos tenido unos avances, le ganamos el pulso al departamento de Antioquia, el Congreso dijo que Belén de Bajirá de Chocó, posteriormente la postura del director del IGA ha sido muy firme en materia de cumplimiento de la ley que crea el departamento de Chocó, y acabamos de terminar el amojonamiento y la georreferenciación de los límites terrestres entre el sector de Belén de Bajirá, entre Antioquia y Chocó, donde prácticamente esa etapa se culminó. ¿Qué problemas tenemos? El tema de la transición administrativa en materia de educación, que hay que decir que hay una reunión el 17 de este mes en Bogotá, pero vemos fracasada esa reunión porque el ministerio no ha asumido una posición clara en el sentido de que con la participación de Antioquia o sin la participación de Antioquia, el deber administrativo del gobierno nacional es entregarle la educación al departamento del Chocó. Nosotros sabemos que a esa reunión no va a asistir Antioquia, porque Antioquia está en una actitud de saboteo a este proceso de transición de Belén de Bajirá, Macondo, Blanquicé y Nuevo Oriente a territorio chocuano. Es decir, no va a existir esa figura del empalme, porque precisamente... No va a existir la figura del empalme, nosotros sabemos que ellos no van a ir, y en este sentido hacemos un llamado a la Procuraduría que entre a tomar realmente medidas de tipo disciplinario que hagan que se cumpla la ley y lo mandado por el IGA. El otro tema es el tema de salud. Ayer nos reunimos, se diagnosticó el problema, estuvo el secretario de Salud del departamento. Lo primero que toca hacer es la cibenización de la población. Sin la cibenización de la población no podemos decirle a las entidades que están de Antioquia que se salgan del territorio, porque dejaríamos a esa población sin el servicio básico de salud. Entonces, en ese sentido, ayer avanzamos en diagnosticar el problema. Queda bajo la responsabilidad del gobierno departamental acelerar estos procesos que permitan que realmente avancemos en este tema. En materia de educación, se cumplió la meta que era el saneamiento fiscal y depuración del pasivo del sector educativo, que logró que le devolvieran la administración de la educación al departamento del Chocó. Ya estamos cumpliendo 4 meses. Doctor César, en este tema de la educación, ¿hubo saneamiento fiscal o todavía hay algún tipo de acompañamiento y deuda? Quedó una deuda de prácticamente a la entrega en enero 4 de aproximadamente 9.000 millones de pesos. Sí. En la evaluación que se hizo hace 20 días con presencia del Ministerio de Educación, uno tiene que reconocer que se ha avanzado bastante. ¿Pero ya no hay deuda o no, todavía existe deuda? Deuda no existe, eso es un pasivo contingente. Es lo que puede, ¿cómo te digo? Lo que puede generar los procesos, las demandas y demás. Las demandas que están en curso contra la Secretaría de Educación. Y existió un pasivo, o existe un pasivo de 9.000 millones de pesos que en el momento en que se recibe la educación, pero en la evaluación que se hizo hace 20 días, uno tiene que reconocer que hay que felicitar al equipo que ha venido trabajando esto por parte de la gobernación del departamento del Chocó, la doctora Hermencia, en el sentido de que prácticamente en 3 meses lograron reducir el pasivo en 3.000 millones de pesos, y estamos hablando ahora de 5.000 millones de pesos. Importante. Que es algo muy importante. Una felicitación por parte del Comité Cívico y también del Ministerio de Educación a esta labor. En materia de cultura, estamos en la recuperación precisamente del teatro César Conto. Yo creo que eso es una cosa importante. En servicios públicos, estamos en la fase 1 del alcantarillado de Quibdó. Ya están contratadas las obras por valor de 83.000 millones de pesos y esto está ya prácticamente en ejecución. En materia de deportes, logramos los recursos que se estaban perdiendo precisamente y que se generó un escándalo en el departamento del Chocó, de denuncias penales, estuvieron a puertas de perderse.
y logramos recuperar esos recursos y hoy tenemos que decir que el Coliseo Mayor está en construcción y el estadio de atletismo está en construcción. En materia de comunicaciones, estamos en el proyecto de la ley para legalizar las emisoras que están funcionando, la gran mayoría de las emisoras que están funcionando en el departamento del Chocó. Se avanzó en el internet, y en materia de juventud terminamos con la realización del primer encuentro departamental de jóvenes del departamento del Chocó, con la presencia de más de 200 jóvenes de los diferentes municipios. Este fue un compromiso con Colombia Joven y yo creo que se cumplió, de tal manera que yo diría, hay un incumplimiento muy grande de parte del gobierno nacional, pero hemos logrado avanzar en los 5 puntos que priorizamos en el paro del 10 de mayo del 2017. Doctor César, usted arrancó precisamente diciendo que avances del 30%, pero hay retrasos en un 70%, pero sí, habla y pues se notaría como que todo va andando sin ningún tipo de inconveniente. No. Ese 70% que aún hace falta por cumplir, ¿qué es? Mire, el punto, le voy a tocar el punto 5 y 10 del pliego. En el punto 10 del pliego, que es políticas públicas y flexibilización de las políticas públicas en el departamento del Chocó en materia de mujer, joven, primera infancia, víctimas, el avance es cero. Cero. En materia de servicios públicos no hemos avanzado prácticamente, hemos avanzado muy poco. Es lo que les acabo de decir del alcantarillado. En materia de proyectos productivos, o sea, productividad, el avance también es muy poco. Y así sucesivamente, si nosotros revisamos, el avance no es significativo. Yo me estoy refiriendo a los puntos que priorizamos. Sí. En materia de vida, en materia de salud, en materia de educación, pero los otros puntos prácticamente están allí sin mayor movimiento. Frente a esto, entonces, nosotros que hemos dicho, vamos a blindar los acuerdos con un documento que estamos esperando que el gobierno nacional nos entregue hoy, donde a través de ese documento se establece que los acuerdos del Chocó con el gobierno nacional no son solamente con el gobierno de Juan Manuel Santos, sino con el Estado colombiano. Ese es un decreto que estamos esperando el día de hoy, en las horas de la tarde, a las 2 de la tarde, que tenemos la reunión del Comité Cívico con los garantes y los plenipotenciarios encabezados por el ministro Luis Gilberto Murillo. Y también estamos invitando al pueblo chocuano para que el 20 de julio, que fue que arrancó la gran movilización en el 2016 de esta gesta, el pueblo chocuano salga de nuevo a las calles con 2 objetivos. Uno, recomponer la unidad del pueblo chocuano que se vio fracturado en este proceso electoral de Senado, sí, que si el comité tenía candidato, que si no tenía candidato. Es bueno aclarar que el Comité Cívico nunca tuvo candidato. Nosotros sacamos una declaración pública donde manifestamos de que el comité, como Comité Cívico, no participa en política, y dijimos que los compañeros que estaban aspirando al Senado lo hacían a título personal, porque como Comité Cívico no podemos negarle el derecho que le asigna la Constitución a los individuos de ser elegidos y elegidos. Entonces la gente aspiró y hubo un desorden allí, y eso fracturó un poco el comité. Hoy estamos diciendo que esa marcha del 20 de julio apunta a volver a recomponer la unidad del pueblo chocuano, pero también tiene un mensaje al próximo presidente, que el 20 de julio ya tiene que estar elegido. Se elige en segunda vuelta en junio. Entonces nosotros queremos mandarle un mensaje al próximo presidente ya electo, diciéndole: el pueblo chocuano está en pie de lucha y estamos exigiendo el cumplimiento del acuerdo del 2016-2017. Ya que usted tocó ese tema político, doctor César, ¿cómo hacer para convocar y volver a ganar esa credibilidad en el ciudadano que observa esa práctica de querer tirar cada uno para su lado, miembros del comité? Porque aunque pues no se quiera pues decir que era un candidato del comité, si eran personas que hacían parte del comité,
¿Cómo volver a lograr esa confianza en que el ciudadano va a tener en cuenta que no se va a tomar esa posición como una catapulta para beneficios políticos? Sí, sobre todo, perdón, doctor César, cuando siempre se estuvo manifestando que miembros del comité no iban a aparecer en la palestra política. Lo que pasa es que esa es una presunción, yo diría, muy inocente. Mire, el Chocó es un departamento político por excelencia, y negarle la posibilidad de participación a los dirigentes del comité cívico me parece que también es soñar. Aquí la gente tiene derecho a aspirar. Lo que no hay es que confundir las luchas cívicas con la lucha política. Aquí por lo general todo el mundo milita en un partido político, entonces el ejercicio de la política se hace en los partidos políticos y en los movimientos políticos, y ese es un derecho. Lo que el comité cívico hace es aglutinar los intereses de todo el pueblo chocuano, independientemente de las banderas políticas, para exigir unas reivindicaciones al gobierno nacional. Esa es la esencia de un movimiento cívico. Nosotros, como comité, no podíamos participar en política y no podemos participar en política con el logo de comité cívico, pero decirle a Antonio Andrade, decirle a Víctor Copete, decirle a Edric que no aspiren, ya nosotros estaríamos violando la Constitución, porque ese es un derecho constitucional. Por supuesto, la sensación que queda es que se contaron muy mal, esa es la sensación que queda. Pero vuelvo y te repito, eso es un derecho constitucional, y eso tiene que entenderlo el pueblo chocuano. Las mismas fallas, los mismos vicios que tiene el pueblo chocuano lo tiene el comité cívico. La única ventanita que nosotros tenemos en la cual nos unificamos es en torno a la problemática del departamento del Chocó, y eso es lo que nos une, y eso es lo que nosotros estamos planteando, de que lo reivindiquemos, porque ese esfuerzo que hizo el pueblo chocuano en el 2016, en el 2017, si no hacemos una gran marcha el 20 de julio, nos tendríamos que ver abocados a hacer otro paro cívico, y no queremos hacer otro paro cívico, sino que queremos es una gran marcha con participación del sector educativo, del comercio, de los mineros, de las amas de casa, de los jóvenes, diciéndole al gobierno nacional: aquí estamos, hay un pacto con el gobierno nacional y el pueblo chocuano está en pie de lucha y unido para que nos cumplan lo que nos prometieron, no como gobierno nacional de Juan Manuel Santos, sino como Estado colombiano. ¿Creería usted, doctor César, que de pronto con esa mala costumbre que tenemos de darnos duro, de señalarnos, de perseguirnos entre nosotros, se podría haber aprovechado la situación o la coyuntura de que miembros del comité quisieran aspirar a lo político y externamente personas malintencionadas hayan metido el dedo en la llaga para dejar ver esto así como que fuera algo del comité? Vea, yo le voy a decir una cosa aquí a usted, y todo el mundo sabe que yo milito en un partido político. Hay personas interesadas en desarticular la lucha social, preocupados, pero si hay una característica que tiene este comité cívico es que transcurridos 2 años se mantiene en el tiempo y ha seguido luchando. Si el comité se hubiese desmovilizado, hoy no tendríamos los avances que tenemos en materia de vía, en materia de salud, en materia de cultura y en materia de deportes. Entonces, a mí me parece que aquí, independientemente de que en el comité sí están cordovistas, lozanistas, del MIR, del Partido Conservador, del Polo, lo que hay que poner por encima es lo que decía Álvaro Gómez Hurtado, un acuerdo sobre lo fundamental. Y el acuerdo sobre lo fundamental es el desarrollo del departamento del Chocó, que lamentablemente siempre tenemos que buscar las vías de impacto del desarrollo del departamento del Chocó a través de la movilización, cuando si fuera en unas condiciones normales tendríamos que buscarlas por las vías institucionales, cosa que no sucede. Entonces la única herramienta que nosotros tenemos para presionar al gobierno nacional es a través de la movilización. Ha mencionado usted 2 palabras, desarticular y desmovilizar. ¿Se va a oxigenar el comité cívico? Es decir, ¿va a haber cambios de personas, aunque los ideales y las luchas va a ser una misma, siempre y cuando pues se mantenga esa línea, independientemente de quien esté? Es decir, ¿van a salir algunos o se mantienen los que estaban? No, el comité está en constante renovación. Hay una asamblea, el comité tiene una instancia, un comité central que lo integran 8 personas, un comité ejecutivo que está integrado casi por 50 y una asamblea general. Y cada semana hay reunión del comité central, cada 15 días del comité ejecutivo y cada mes de la asamblea. En la asamblea se van dando constantes cambios. Por supuesto, en la medida en que esto es participativo, ahí no se le paga a nadie, ahí eso es un trabajo de voluntariado,
el comité se va renovando, se va oxigenando, y por supuesto que nosotros vamos a cumplir un ciclo y tenemos que salir. Pero la idea es que, mire, en el paro de 1987, que fue uno de los paros que más se consiguió en el departamento del Chocó, terminó el paro y desapareció el comité cívico, la organización como tal. Y eso permitió que no se hiciera seguimiento al cumplimiento. Por eso usted vio que muchas cosas se dieron y quedaron sin cumplirse. Hoy este comité, desde el 2016 hasta hoy, ha estado atento al tema del seguimiento, y precisamente 2 años después estamos haciendo evaluación de cumplimiento con el gobierno nacional en el SENA de la primera. Los compañeros que saben hacerle seguimiento a esto pueden pasar al SENA de la primera a las 2 de la tarde, porque esto es público. Es que el comité no es de un grupito cerrado, el comité es del pueblo chocuano en general. Pero yo sí soy de los que creo, y es una opinión bastante particular, que este tipo de comité tiene que tener algún sistema de blindaje también, así sea abierto, porque también lo hemos visto, aquí estamos muy faltos de líderes y tenemos que reconocerlo. El liderazgo aquí se ejerce muy poco, no hay una escuela de líderes, no estamos formando líderes, no se están formando, por eso vemos, y la gente escribe, siempre son los mismos con la misma, pero no estamos haciendo nada para renovar. Y vemos a unas personas que llegan, por decirlo directamente, al comité, que porque son jóvenes, que porque hay que darles el espacio, pero de liderazgo, nanay, señor. No tienen liderazgo ni siquiera para llevar una lancha de aquí a Río Sucio. Se molatan con 3, contando 4, 5, 6, 7 personas. Entonces, yo creería que el hecho de pedir, porque pedimos para unas cosas, nos criticamos y las pedimos para otras. Que no tenemos senador porque no nos unimos como cuando el paro cívico, que el comité lo logró unir, pero entonces ahora... Entonces, yo creería que también tenemos que ir aprendiendo los chocuanos y la gente que hoy se siente chocuana por vivir aquí, que estos espacios participativos para unas cosas, pero en el tema del liderazgo, yo creo que poco a poco enseñó. No, lo que tú dices es cierto, y tenemos otro problema, es que nosotros queremos que las cosas fracasen a veces. Sí. Necesitamos una lucha donde prácticamente hay un sacrificio inmenso del pueblo chocuano, y uno ve gente más preocupada en decir de que no logramos nada, en decir, hombre, al menos logramos el tema de las vías. La gente quiere como que no reconocer nada. Un sector de la población, tengo que hacer claridad en eso, pero yo creo que sí hemos avanzado y seguiremos avanzando, y vuelvo y repito, este es un proceso de renovación, las puertas del comité están abiertas, y por supuesto tiene que haber cambios de otras figuras, otros nombres, y entender que lo cívico debe estar por encima de lo político. Es decir, nosotros no podemos meterle política ni politiquería a lo cívico. La lucha cívica le toca al ama de casa, le toca al joven, le toca al adulto mayor, le toca al del Partido Conservador, le toca al del Partido Liberal, le toca al del Polo. Este es un tema que tiene que ver de unidad chocuanista. Es lo mismo que sucedió cuando en 1953 en el gobierno de Rojas Pinilla pretendió desmembrarse al departamento del Chocó, lo que narra Gabriel García Márquez. El pueblo chocuano se unió, y se unió ¿por qué? Porque si hay algo que nos identifica a nosotros es la defensa del territorio y de la unidad del departamento del Chocó, y esos factores que nos unifican son los factores que nosotros tenemos que colocar como elementos fundamentales de la chocuanidad que hoy están encarnados en su comité cívico. Yo creo que también, doctor García, hay otros puntos en lo que era el pliego de peticiones que igual pasan por el tema de la legalidad y tiene que ver con el tema específicamente de comunicación. He conocido que se han dado varias reuniones, sí, pero que el avance pues no es mucho porque tiene que ver con el uso ilegal, podríamos decirlo así, que se le está dando al espectro electromagnético. Es decir, salir a legalizar algo que no es solamente para el Chocó, que es para, en el caso de las emisoras, de nuestros colegas, compañeros y amigos, y no se ha podido avanzar porque pasa por lo legal, ¿no? Sí, la verdad es que eso lo hemos abordado en el comité cívico. La mesa de comunicaciones liderada por Marino Moreno y otros compañeros ha avanzado en eso, pero hay un tema, hay un obstáculo. Como eso es una ley, toca presentar un proyecto de ley en el cual se ha avanzado, ya se ha concertado con el gobierno nacional. Ese proyecto se iba a presentar en esta legislatura.
hay una ventanita que permite resolver el tema de las emisoras ilegales, entre comillas, que es que existe una legislación étnica en el país. Entonces estamos planteando que se podría avanzar en el proyecto de ley que genera unas condiciones diferenciales en las poblaciones étnicas de Colombia, y así se está enfocando el proyecto de ley, porque tú sabes que Colombia tiene el convenio 169 de la OIT para pueblos tribales, y en ese convenio y en la Constitución Nacional se establece la política diferencial. Entonces estamos trabajando el proyecto de ley para ver cómo solucionamos no el tema del departamento del Chocó, sino el tema del país, de las poblaciones negras a nivel de toda Colombia, y ahí está enfocado el proyecto de ley. Pero una cosa, porque también paralelo a eso conocemos de un grupo de personas también liderados por alguien que todos los días está chuzando, llamando a la fiscalía, mandando escritos, mandando anónimos, de que se cierren esas emisoras. No, precisamente es lo que te digo, es que nosotros tenemos todos los vicios habidos y por haber, es decir, estamos en una lucha, lo planteamos en un pliego, lo planteamos en un documento que quedó firmado por el gobierno. Aquí no podemos seguir llorando, aquí lo que tenemos es que tratar de exigir el cumplimiento, y por eso, como este gobierno termina en 3 meses, nosotros creemos de que el pueblo chocuano el 20 de julio debe convertirlo en una jornada simbólica de un mensaje fuerte al gobierno nacional, especialmente al presidente que ya fue elegido en junio, de que el pueblo chocuano salió a las calles a marchar, que se ha cumplido parcialmente y que el próximo gobierno debe cumplirle al pueblo chocuano. Hay una, perdón Juan Gabriel, Sí. para que no se me vaya la pita, hay una apreciación que tienen muchos chocuanos y que viene cogiendo fuerza hace rato en el tema de los consejos comunitarios, en el atraso de la vía al mar. Al mar, sí. Estos días conocimos también, han habido reuniones, usted lo decía, han habido reuniones donde dicen que algunos siguen con las mismas posturas, queriendo sacar provecho, queriendo sacar contratos. ¿Qué tanto se ha podido avanzar? Y en eso que usted dice, de que a veces estamos más dados a retrasar pensando en el bien en particular y no en el común. ¿Qué tanto allá en lo interno se ha podido avanzar en la flexibilidad de estos consejos comunitarios? Bueno, la verdad es que yo tuve la oportunidad de dialogar ayer con el Consejo Comunitario de Cugucho. Ellos me decían que ellos le emitieron un documento al consorcio y a la envía donde ellos no se oponen al tema de la vía al mar. Lo que ellos están diciendo es que si la vía al mar va a pasar, como evidentemente ya están los estudios para definir cuál es el tramo, ellos lo que piden es que por donde vaya la vía, si no llega a los pueblos, al menos que se habiliten ramales que permitan que ellos tengan comunicación. Por ejemplo, las poblaciones del Alto Baudó, las más arriba, Cugucho, Nauca, exigen que en el proceso de construcción de la vía al mar se habiliten ramales que permitan que ellos puedan tener acceso a la vía al mar y comunicarse, porque son poblaciones que están más arriba de Pie de Pató, que es la cabecera municipal, y que prácticamente están aislados. Yo creo que eso es normal, eso hace parte de la mitigación del daño. Lo que pasa es que el pueblo chocuano tiene que entender, a pesar de que nosotros somos mayoría afro, de que existe una legislación de carácter internacional que protege estos pueblos, y esos tienen derecho a una consulta, y esa consulta está establecida en el convenio 169 de la OIT y ratificada por una ley en Colombia, la ley 21. Entonces, lo que uno quiere es que esa consulta no se vuelva un obstáculo, pero que también los pueblos tengan derecho a unas prebendas, digámoslo así, como el tema de un ramal que los comunique. Entonces, cuando se plantea eso, la gente interpreta mal. Sí, pero Ese es el caso de Cugucho. En el caso, por ejemplo, de el Consejo Comunitario de Acaba, hablaba con Esildo Pacheco, ellos están planteando que tienen que hacer una asamblea. Por supuesto, si yo voy a hacer una asamblea y voy a hacer una consulta previa con un consorcio, pues mínimamente el consorcio debe facilitar las herramientas para hacer la asamblea, porque una asamblea vale plata hacerla. Entonces, a veces se exagera, no estoy con esto diciendo que no se cometen abusos de pronto de parte de algunos consejos comunitarios, pero a veces se exagera
las peticiones que hacen los consejos comunitarios y los cabildos indígenas, porque la gente no entiende que estamos en un territorio étnico y que a la gente no la pueden satanizar. Mira, yo estuve el viernes en Carmen de Atrato y la comunidad de la Mirla que decía, hombre, la carretera pasa por donde nosotros estamos, va a haber polvo, va a haber una cantidad de impacto, ruido. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Que nos hagan una escuelita. Yo creo que una comunidad indígena plantee que le hagan una escuela cuando no deberían de plantearlo a través de una consulta previa con un consorcio, sino que el Estado colombiano, el municipio del Carmen, el gobierno departamental deben construirle la escuela sin necesidad que ellos la pidan. Sí, entonces sí. una comunidad pidiendo un aula y a nosotros nos genera un escándalo y un estupor que unos indígenas pidan que le construyan un aula. Es un deber del Estado construirle un aula a las comunidades indígenas. Esa pregunta la hemos hecho con el tema de las peticiones de los indígenas, lo que tiene que ver la idea Quito Medellín, y las autoridades muchas veces administrativas lo que dicen es que piden que se les adecúen las vías mejor de lo que va a quedar la vía principal. O sea, que lo que se estarían supuestamente exagerando es las comunidades en lo que piden. Es una salida pues que ha dicho... Sí, las comunidades exageran, pero si tú miras lo que piden, mira, la Mirla, pedimos que se nos construya una cancha de fútbol. Por Dios, construir una cancha de fútbol es una obligación del municipio. Pedimos que se nos haga unas aulas, 3 aulas más para los niños, porque los niños no tienen dónde recibir las clases. Eso es una obligación del Estado y del municipio. Pedimos que nos adecúen un terreno, que nos metan una vaina y nos adecúen un terreno. Yo creería que este tipo de peticiones también, las autoridades, técnicamente debería haber un acompañamiento. Recuerde usted que en el año 87, cuando el paro, cuando se habló ya de la construcción del puente de Yuto, se exigía por parte de los habitantes de Yuto que el puente tenía que pasar en la misma dirección que venía el ferry. Sí, y claro. Técnicamente, pues no era viable. No era viable, claro. Y hoy mira cómo ha crecido Yuto. Sí, señor. Con el puente. Doctor César, bueno, en este tema usted ha tocado algo interesante y es el que se va a crear un documento que va a quedar como... Sí, es un compromiso. decreto. Hoy esperamos un decreto porque ya el gobierno sacó un decreto en el cual crea una comisión, el nombre exacto es una comisión intersectorial. Ya salió el decreto y nosotros estamos planteando un decreto que oficialice los compromisos del Chocó con el gobierno nacional y más que con el gobierno nacional, con el Estado colombiano, que establezca los compromisos, que establezca todo lo que tiene que ver con el acuerdo. Además de ese documento, como comité han tenido la oportunidad ustedes de reunirse con los aspirantes a la presidencia de la República para que también pues ellos tengan de primera mano presente ese compromiso una vez se posesionen como los nuevos mandatarios o el nuevo mandatario. No hemos tenido la oportunidad. Lo que hemos hecho es entregarle a todos los candidatos a la presidencia que vienen al Chocó el documento, el acuerdo. Eso sí lo hemos entregado, se lo entregamos a los que han venido. ¿Compromisos públicos se han adquirido? No, lo ha hecho unos compañeros. En el caso de Petro lo hizo el compañero Dillon, en el caso de otro candidato que vino lo hizo la compañera Marta Palacios. Se han ido entregando en actos públicos organizados por los mismos candidatos. Y por eso te digo, nosotros hablamos con el señor procurador en Bogotá y le pedimos que después del 20 de julio, de la marcha que vamos a tener el 20 de julio, sea el que gane la presidencia, si es Fajardo, si es Petro, si es Duque, si es Germán Vargas Llera o, en fin, Humberto de la Calle Lombana, le pedimos que nos facilitara una audiencia con el presidente ya electo después del 20 de julio, vuelvo y te repito. Por eso debemos de salir el 20 de julio a mostrar la unidad del pueblo chocuano. Y en esa cita que nos va a conseguir el procurador, es donde nosotros esperamos entregar el documento y decirle, aquí está un acuerdo, un compromiso de Estado, para que el pueblo chocuano no tenga que realizar más paro. Esperamos que este gobierno asuma el compromiso de cumplimiento de esto. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Y esa es la estrategia que tenemos elaborada. Y mientras tanto, en ese punto de política pública, de servicios públicos y de proyectos productivos en las mesas que se están desarrollando aquí, ¿qué procedimiento se va a hacer para desentrabarlo, para que por lo menos inicien a andar? Bueno, ese es el tema. Antes de cerrar la jornada hoy a las 5 de la tarde, que se cierra, esperamos avanzar en ese tipo de compromisos. Vuelvo y te repito, hay una reunión muy importante hoy a las 2 de la tarde en el SENA, porque van a estar los compromisarios, o sea, Procuraduría, Contraloría,
Naciones Unidas que nos está acompañando, la OEA, pero también van a estar los altos dignatarios del gobierno nacional, los garantes y los compromisarios. Va a estar el ministro Luis Gilberto, va a estar el viceministro del Interior, es decir, va a estar el alto gobierno. Entonces ahí tenemos que mirar las rutas de cumplimiento en estos 3 meses, y los otros, culminados esos 3 meses, viene la estrategia del ajedrez del pueblo chocuano. La estrategia del ajedrez, que es la gran marcha del 20 de julio y la presión al presidente electo en junio de este año. 8 de la mañana, 25 minutos, es el doctor César García, miembro del Comité por la Dignidad y Defensa del Departamento del Chocó, ayudándonos a conocer cómo avanza este tema del cumplimiento del gobierno nacional. 30% de avances, pues significativos, pero un 70% que aún necesita un empujón, pero va a hacerse el documento que permita que ese compromiso sea una especie de vinculante para el gobierno entrante. Muchas gracias, doctor César. Hombre, gracias a ustedes, y la verdad es que quiero volver a reiterar la importancia estratégica de que el pueblo chocuano salga a la calle el 20 de julio. Esto es fundamental. No tenemos por qué hacer un nuevo paro. En la medida en que salgamos todos el 20 de julio a la calle, ese día le vamos a mandar un mensaje contundente al nuevo presidente de que el pueblo chocuano está unido en torno a sus derechos, en torno a un acuerdo que se hizo con el Estado y que debe ser cumplido por el presidente que elijamos en junio. Ahora son las 8 de la mañana, 26 minutos, vamos a una pausa y ya regresamos. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. Vuelve el campeonato vacacional de fútbol Copa Faraón, versión 26, del 24 de junio al 1 de julio. El estadio Reinaldo Izar Arriaga Palacios recibe a los gladiadores del fútbol chocuano. 12 equipos invitados. Con la Copa de Fútbol Faraón en su versión 26, seguimos reconstruyendo el tejido social a través de la recreación y el deporte. Los esperamos en Certegui con mucha hospitalidad y el espectacular turismo ecológico. Invita Lina Patricia Moreno Palacios, alcaldesa municipal de Certegui. Organiza el Club Faraón.